Hola, muy buenas tardes. Un poquito atrasado, unos minutillos nada más, pero con el mejor ánimo como siempre para poder estar en este encuentro, tener una invitada con la cual conversar de lo divino y lo mundano. Agradeciendo a la vez a todas las personas que se conectan en esta instancia, las personas que lo ven después, ya sea en YouTube, a través de Facebook. Agradeciendo también los diálogos que se van dando, los que van surgiendo aquí, los mensajes que envían, agradeciendo todas la, las reflexiones en realidad que comparten en torno a algo que aquí haya surgido. En esta ocasión nos acompaña Carmen Gloria Jaque, quien ya voy a sumar este diálogo, una mujer que he podido conocer un poquito gracias a las redes sociales y a estos vínculos maravillosos que el universo pone en nuestro camino. Así que, a ver, ahora la voy a... Querida. Ay, sí. Hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también corriendo un poquito, pero bien. Cosas que pasan. Ahí parece que tengo mejor luz. Sí, se ve bien. A ver ahí. Sí, se ve súper bien. Oye, Carmen Gloria, gracias por haber accedido a este espacio, a esta entrevista que en realidad es más que todo un conversatorio, contando de tu experiencia y todo lo que va fluyendo en este espacio que es súper íntimo y a la vez público. Muchas gracias, gracias ahí por haberme invitado. Un placer estar compartiendo acá y conversar a lo que salga. Eso. Bueno, yo te estaba presentando, pero eres mejor que sea contigo. Carmen Gloria Jaque Zúñiga, directora de la Academia Holística Yatiri. Carmen Gloria ahí nos va a contar un poquito del cambio, un poco desde su profesión a este mundo. Quiero decir que nosotros nos conocimos gracias a un sacerdocio que está realizando nuestra querida Valentina de Sagrada Flor de Lirio, que ha permitido que distintos mundos se conecten y que tengamos un grupo súper bonito de mujeres que están en el camino del autoconocimiento más o menos avanzado, pero siempre compartiendo en comunidad, compartiendo las vivencias y con mucha devoción, por supuesto, a las diosas con las que estamos trabajando. Tal cual, así es. Carmen Gloria, bueno, tú eres de profesión contadora auditora y ahora dentro de lo que está en tu currículum profesional es el ser parapsicóloga. Sí. Cuéntanos un poquito, tú me comentaste un poco cómo fue este tránsito tuyo, pero quisiera que nos compartieras a todos un poquito más de este andar, de qué fue lo que sucedió que te llevó a cambiar de rumbo. Bueno, yo desde que salí del liceo salí sin rumbo. Yo creo que como muchas personas en las cuales uno no sabe qué es lo que va a estudiar, qué es lo que va a hacer, ni nada. Y salí de un liceo comercial con el Ujú, título de contador. Y de ahí una amiga, cuando estaba haciendo la práctica, me dijo, oye, ¿qué pasa si estudias editoría? Y me embarqué. Y en ujú, ese tiempo yo empecé a trabajar. Yo salí del liceo y empecé a trabajar de forma inmediata. ujú. Y empecé a trabajar y estudiar. Estudié de noche, auditoría. Y en ese tiempo yo también estaba trabajando en el banco. Partí trabajando en el banco a los 19 años como cajera. Y ahí empecé a hacer carrera en paralelo a estudiar. Nunca ejercí como contador auditor, después igual hice diplomados y todo, y hice carrera bancaria. Y después en mi carrera bancaria, bueno, el tema de parapsicóloga, como tú dices, viene un poco de chica, ya, en el sentido de que yo me crié con una visión muy católica de mi padre catequista, ¿ya? Así que Ya. muy, muy ligado a la iglesia, muy ligado a ir a misa, etcétera. Pero con mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que pertenecía a una iglesia que entre comillas partió como sexta espiritista, en la cual se conocía a las diosas, se conocía obviamente a las sacerdotisas, Ujú, ya no común, se conocían los términos de medium, se conocían los términos ahí de canalizar y todo. Por lo tanto, para mí ese mundo siempre fue muy común, ¿ya? Siempre ujú. fue como en paralelo, ¿ya? El no solamente criarme con una visión, sino que con esta visión también que tenía de mi abuela. Y en realidad, como era tan común, y uno más cabra chica, tampoco pesca mucho que digamos, po. Entonces, las vueltas de la vida
me llevaron después a reencontrarme con este mundo por sanación, en realidad, por sanación misma. No sé si me dispersé mucho, yo soy súper dispersa. No, 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 dale. Yo estoy atenta, solo que Ah, perfecto. Ya. Entonces, bueno, en el año 2009, cuando tenía 29 años, yo trabajé siempre en un solo banco, en el cual hice carrera, qué sé yo y todo. Y llegó literalmente una pega nueva a mi escritorio, ganando 3 veces más lo que ganaba en ese minuto. Entonces, yo dije, bueno, estamos, renuncio a todo lo que tengo acá y vamos. Y me cambié de banco. Y eso fue en junio, julio del 2009 aproximadamente. Y en agosto de ese año, yo fui por un resfrío y al doctor le pareció extraño de que tenía un ganglio muy inflamado. Y cuento corto, llegó a ser un cáncer de tiroides. Te estoy diciendo que tenía 29 años, en los cuales recién me había cambiado de banco, o sea, un año, un mes, recién. Se me vino el mundo abajo, como pega nueva, o a puertas de un cáncer, no sabía qué es lo que iba a pasar. Se me vino todo el mundo abajo. Y bueno, sincronías del universo, en el banco en el cual estaba trabajando, tanto mi jefa de sucursal como la jefa de inversiones, yo era ejecutiva de inversiones, también estaban pasando como por diagnósticos de cáncer. De hecho, la jefa de inversiones, la gerenta, estaba con un cáncer. Y tuve mucha acogida, entre comillas, con ella. Es como, oye, a ti te contratamos por tu currículum, por lo tanto, no te preocupes, recupérate, haz todo lo que tengas que hacer y de ahí te esperamos de vuelta. O sea, yo estaba sorprendida porque yo decía, en el fondo vengo, Excepción. claro, o sea, vengo recién llegando, un mes y más encima me llego con un diagnóstico de cáncer, o sea, es como nada que ver, dije yo. Así que bueno, hice mi proceso tranquila, dada la acogida que tuve con ellos en la sucursal, en todas partes, así que gracias a Dios no tuve ningún problema. Y ahí, con ese cáncer, abrieron las puertas de que empezaron a hacer muchas sincronías. Digo sincronías desde, no sé, te estoy diciendo, desde el pago de ese cáncer, ¿ya? Se activó una póliza que tenía del año La Pera que ni siquiera me acordaba que tenía, ¿ya? Lo cual no tuve que pagar absolutamente nada. Yo, cuando Wow. me llegó la carta, o sea, Romy, yo estaba una semana de operarme, ¿ya? Y me llega una carta de un seguro. Y yo digo, ¿y este seguro de dónde salió? Si yo nunca lo tenía, ¿qué pasó? Y llamé por teléfono, llamé. Tanto fue que como la tercera o cuarta vez que llamé, la chica del seguro me dice, creo que usted no es la primera vez que llama. ¿Qué pasa? Y le digo, no, lo que pasa es que estoy con un diagnóstico, un posible cáncer, qué sé yo, y todo el tema, y le explico todo. No, me dijo, su seguro está activo. Si a usted la biopsia le confirman, le paga absolutamente todo. Y si quiere una segunda opinión, vaya y pide una segunda opinión. Tiene todo listo, dijo, tiene todo activo. Imagínate que era una póliza que yo había contratado cuando tenía como 19, 20 años. Wow. Y que yo cuando me cambié de banco, se cambió en el fondo el medio de pago, la cuestión y todo, yo juraba que no estaba activa y al final estaba activa y me cubrió todo. Oye, qué increíble. Fue la primera sincronía. Fue como, wow, dije yo, no puede ser. Bueno, después que llegué, con las jefas ningún problema, nada. Y un día estoy en el escritorio del banco atendiendo a una persona y obviamente yo estaba con un parchecito acá, andaba con pañoleta en pleno verano, yo me operé el 26 de octubre de ese año. Y la señora me dice, ¿tiene temas con la tiroides? Sí, le dije, me la extirparon por un cáncer. Y la niña me dice, me dice, usted tiene problemas para expresar las cosas. Y yo la miro así con cara de, ¿qué pasa? Sí, me dice, usted se guarda muchas cosas, no las dice, o no las dice de la manera correcta. Y en realidad como que no la pesqué mucho. Ya. Después volvió otra señora más y me dice, ¿y usted conoce del Reiki? El mismo día, 2 personas me hablaron de distintas cosas, como energía, y me hablaron del tema del Reiki. Y yo así como, no, le dije, lo he escuchado, sé lo que es la energía, obviamente lo conocía por el tema de mi abuela, y, y me volví a decir como el mismo discurso, pues. Y yo fue como raro, me pareció extraño. En ese minuto yo estaba muy cuadrada, muy estructurada, muy desde la mente, qué sé yo, pero me pareció extraño. Y después una amiga me dice, oye Carmen Gloria, ¿sabéis que mi marido está estudiando Reiki? Y yo como, ya.
Es ¿Qué pasa? mucho, Claro, mucha coincidencia. claro. Digo, ¿qué pasa acá? Le digo, yo no entiendo. Y me dice, oye, me dice, pero tú igual trabajas en un mundo súper estresante, ¿por qué no hacemos algo para despejarnos, qué sé yo, y todo el tema? Y yo, bueno, démosle, pues. Ujú. Y ahí partí. Y ahí partiste Ahí, con Reiki. partí con Como, Reiki. Primero, sí, primero partí con técnicas como de relajación, interpretación de mandalas, colores, qué sé yo, y partí primero con tarot. ujú, Primero con tarot, porque bueno, el tarot también venía a mi linaje, mi tía bisabuela leía las cartas, te estoy ujú, hablando que mi tía bisabuela murió cuando yo tenía 9 años más o menos, yo sabía que ella leía las cartas, y me metí al tarot como de cupuchenta en realidad, ya como de ujú, cupuchenta, de qué es lo que era, qué sé yo, y después me metí al Reiki, y después ya empecé a comerme el mundo. En realidad ujú. empecé a estudiar muchas, muchas, muchas cosas en paralelo mientras trabajaba en el banco. No lo dejaste al tiro. Mm, no, en lo absoluto, no. Ujú, Y después, bueno, que estudié Reiki, yo creo que con Tarot sí, pero con Reiki abrí muchos más canales. ¿Ya? ujú. Canales que quizás tenía dormidos, como digo yo. Cuando chica para mí era muy común, hoy esto es algo que nunca he dicho en público, Dilo, dilo, dilo. es algo muy común que yo escuchaba voces, veía, como dicen en la película, gente muerta. Sí, o sea, yo cuando chica era muy común que escuchara voces, que viera cosas, evitaba lugares, evitaba temas porque no me gustaba, ¿ya? Y para mi familia era muy validado, dado esta visión de mi abuela en el fondo. No fui como juzgada como una niña así, oye, anda a terapia, está loca, ¿qué te pasa? No, lo absoluto, para mí era como algo muy normal y fue algo Ajá, muy validado, ¿no? Y eso yo creo que lo bloqueé en mi adolescencia, típica ujú, parte rebelde que uno tiene y es como, no, no quiero escuchar más, no quiero sentir más y creo que fue tanta mi convicción que dije no quiero, no quiero, no quiero, no se quiero, no cerró quiero. una puerta ahí. Se Ujú, cerró una puertecita, exacto. Creo que siempre me quedó como la sensación kinestésica, como de sentir fríos, calor, como las sensaciones corporales, creo que eso siempre me quedó. ujú, Pero el de escuchar y el de ver, no. Creo que lo cerré y también como parte de mis sueños. Mis sueños también, de cierta forma, como que no, que cerré y no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no ujú, quiero, no quiero. Y con el Reiki empecé a abrir esos canales. ujú, Empecé a abrir esos canales, empecé a darme cuenta que sí podía volver a escuchar, que sí podía volver a sentir, que mis manos en el fondo eran como ese canal después que me inicié de Reiki. Y empecé así como a hacerme más sentido de que efectivamente el trabajarme, el cuidarme, el conectarme con este mundo más sutil, hacía que mi cabeza y que mi cuerpo en el fondo tampoco estuviera así a full. Imagínate que en el banco, como ejecutiva de inversiones, con metas, con clientes y con todo lo ajá, que implica, era complejo. Pero eso hizo en el fondo como que empezara como a bajar un poco. ajá. Y por lo tanto me imagino que tampoco lo viviste como situaciones, o sí, como contradictorio este otro mundo, que era retomar parte de tu historia sanguínea, en definitiva, conectándolo con estas mismas experiencias que ibas teniendo, con el retomar algo que en algún momento había estado muy presente. No, no fue contradictorio. De hecho, con mi abuela me daba risa, porque bueno, tuve una relación muy cercana con mi abuela paterna, Ujú, y yo siempre la agarraba para la chacota. Pues entonces, cuando abrí canales con el Reiki y todo, entonces yo le contaba a ella, abuela, ¿sabéis qué? Estoy aprendiendo esto, qué sé yo. Hablábamos el mismo idioma porque ella igual entendía de eso. ajá, Y yo le decía, pero de repente no entiendo lo que me dicen, o no entiendo no sé qué cosa. Entonces lo agarraba un poco como para la chacota, pues. Y mi abuela me decía, ay, cabra miércoles, me decía, ponte seria con esas cosas. Y yo así como, ya, bueno. Y yo la agarraba un poco para la chacota con eso. Carmen Gloria, y en este camino que fuiste conociendo, retomando, ¿en qué momento dijiste yo esto lo puedo enseñar? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que se diera ese paso? Porque hay gente que en un inicio conoce, pero con la intención de inmediatamente empezar a trabajar con esto. O sea, conozco tantos caminos en realidad, pero en tu caso, ¿cómo fue este paso desde lo que tú estás viviendo al decir, ok, yo quiero compartirlo con otras personas?
Mira, de ahí, bueno, empecé a estudiar muchas cosas para psicología, como tú dices, me hizo entender también muchas cosas de las que yo viví cuando chica y después en Ujú. el fondo ahí cuando empecé a despertar canales. Pero fue mi maestra de Reiki en la academia en ese tiempo que trabajaba en Santiago. Yo vivía y trabajaba en Santiago Centro. Y ella, bueno, curiosamente, me vio como por mi sombra, como se dice, ¿ya? De que mi desafío era enseñar, ¿ya? Ujú. ¿Por qué? Porque algo que yo ya había tomado un poco de conciencia, que en este mundo que vivía tan rápido, era extremadamente intolerante con las personas que eran más lentas que yo. Ya, o Te sea, no entiendo, te sé, entiendo. andaba alguien más lento en la calle y yo como, ay, qué lata, o no sé, cualquier cosa, los que andaban atrasados, era muy intolerante. Y también era muy intolerante con personas que no entendían las cosas al mismo ritmo que yo. Ajá. Entonces me pasó en una certificación que tuvimos que hacer con mis compañeras en inversiones, que una de mis compañeras me dijo, oye Carmen Gloria, tú explicas muy bien, entiendes, como que das ejemplos muy clarito, la primera y la segunda vez. La tercera ya te transformáis. Ya era como que ya te cambia la Ciencia, cara. paciencia. Y eso se dio cuenta mi maestra de Reiki. Ajá. Y ella me dijo, es una sombra que tú tienes, me dijo, con respecto a la intolerancia. Bueno, y trabajando el tema también de la tiroides y un montón de cosas más, yo dije, sí, sí, me hace sentido. Me dijo, ya, te tengo, así tal cual, te tengo armado un curso de Reiki y tú lo comienzas el próximo lunes. Y yo así como, no, broma, yo no puedo enseñar esto. Sí lo vas a enseñar. No, le digo, no puedo. Sí lo vas a enseñar. Si puedes, tienes las herramientas y lo puedes hacer. Y Ujú. así fue. Y empecé, yo estaba trabajando, como te digo, en el banco, como tenía todo cerca, me iba Ajá. caminando a la academia, qué sé yo, y partí mi primer curso de Reiki muerta de susto. Tenía un grupo en ese tiempo, creo que eran como de 10 personas aprox, y muy, muy asustada, y nada, fue una maravillosa experiencia, me encantó. Ujú. Y de ahí, claro, pues mi maestra me dijo, claramente es algo que tú tienes que trabajar con la energía que estás ahora, lo puedes hacer y puedes enseñar en el fondo lo que quieras. Ujú. Y de ahí, claro, empecé a enseñar y formar personas en Reiki, personas en Tarot, terapia floral también, que fueron mis primeros cursos. Y de ahí estaba en paralelo. Y los últimos años de la banca fueron como muy, muy enriquecedores en ese sentido, porque yo tenía un modelo muy raro en el banco. De hecho, trabajaba con 3 oficinas, yo corría por un lado y para el otro en distintas oficinas, qué sé yo, pero con mis compañeros me llevaba muy bien. De hecho, fin de mes, que es un caos, ellos habitualmente me decían así como, qué rico que estáis acá, de repente iban a mi escritorio y se sentaban así como solo para verme, y es como, Ujú. ¿por qué estáis tan tranquila? Es como, todo el mundo corre y tú no. ¿Ah? Me preocupaba por detalles, no sé, vamos, y qué es lo que quieren almorzar, se desconectan 15 minutos, no hablamos de pega, estemos tranquilos, nos desconectamos, qué sé yo y todo. Entonces estaba aplicando también las cosas a mi trabajo. Y en el 2017, sí, 2017, cuando me desvincularon, yo sabía que me iban a desvincular. Ya lo tenía súper claro justamente por este modelo raro que tenía, porque ganaba muchas lucas, ¿ya? Ujú. Ha trabajado con muchas oficinas, y hubo una fusión en el banco y obviamente yo era cara en el fondo como para ello, entonces yo tenía clarísimo que me iban a despedir. Incluso fue muy curioso cuando me despidieron porque le dijeron al gerente de que yo ya era problemática, que en realidad yo había reclamado por mis comisiones, que todo el mundo obvio va a reclamar por las lucas, ¿cachai? Lo que Independiente corresponde, claro. de lo que corresponde. Entonces cuando a mí me llamaron, yo le dije a la jefa de oficina, le dije, ¿sabes qué? Le dije, me van a echar. Ay, pero ¿cómo te van a echar? Si a mí no me han dicho, qué sé yo. Y yo tenía 3 oficinas distintas, así que le avisé a los 3 jefes, ¿sabes qué? Yo voy a ir a recursos humanos hoy día en la tarde, me van a echar. Pero ¿y cómo sabís si te llamaron a una reunión? ¿Por qué me van a echar? Pues le dije yo. Tengo Ujú. súper claro que me van a echar. Yo, de hecho, yo llevé el computador, llevé todas las cosas, llego allá y el gerente me mira así con cara de, no es la misma persona que me describieron. Ujú. Porque el tipo empezó a decirme así como, oye, ¿sabes qué? Llegó tu último día, qué sé yo, todo el tema, algo que decir. Dime dónde tengo que firmar y firmo nomás. No tengo nada más que hacer. Ujú. Y el tipo como que se descolocó porque le habían descrito a alguien Esperaba una totalmente distinto. perspectiva. Claro, pues esperaba una persona conflictiva. Y como digo, yo fue el mayor regalo porque yo te estoy hablando del 2017, ya tenía 37 años, ella había trabajado Ujú. 20 años en el banco
y jamás había parado. Desde que salí Ujú, del liceo nunca paré, nunca paré, ujú, nunca, nunca. Siempre trabajé, siempre estudié, siempre hice un montón de cosas. Y con mi marido de ese entonces, mi primer marido, le dije, ¿sabéis qué? Quiero parar. No voy a ujú, buscar pega, me voy a dedicar a esto. Yo ya llevaba años en esto, en paralelo. Le dije, me voy a dar un año sabático. Quiero hacer lo que realmente quiero. Quiero, por último, estar echada en la cama y no hacer nada, no claro, sé. te lo Pero, mereces. claro, pero quiero parar, quiero parar. Ujú, De hecho, los 2 primeros meses fueron de muchas llamadas, exgerentes, clientes y cosas. Carmen Gloria, te quedaste sin pega, ven para acá, ¿cuánto es lo que quieres? ¿Cuál es tu número? Muchos me decían, ¿cuál es tu número? Es que no tengo número. Es que ujú, esto es algo que no tiene número, no es un tema de Lucas. ujú, Quiero parar, quiero parar. ujú. Y ahí, bueno, en ese tiempo llegué a hacer clases y las primeras clases las hice en mi casa en realidad. Ujú. Oye, mira, y ese punto, más allá del después, cómo llegó esa transformación, cómo la concretaste y la bajaste luego a la Academia Yatiri que tienes ahora, me llama la atención positivamente lo que señalas que fue tu maestra la que te dijo, lánzate en esto. ¿Cuál es el rol que ves tú en los maestros precisamente de eso? Y te lo pregunto porque ahora se toman uno, dos, tres cursos y es como se autotitulan maestros de A, B, C, D. O sea, y lamentablemente hay gente que cree eso. ¿Cómo ves tú? Porque para mí los pueblos originarios tienen, al igual que la naturaleza, nos enseñan mucho. Y una de las enseñanzas es que precisamente es el maestro quien decide o es la comunidad quien te otorga la facultad para. O sea, yo digo siempre, yo bailo, pero no soy bailarina. Yo canto, pero no soy cantante. Mm. Eh, Cocino y no soy cocinera. Entonces, ahora que encuentro que está como tan manoseado esto, o sea, te doy un ejemplo, hace poco alguien me preguntó por un saumerio. Entonces yo le dije, yo te puedo decir con qué, pero eso también es como súper irresponsable porque hay que hacer un testeo, o sea, yo tengo que saber más allá de lo que cuando tú ya me estás hablando, mi intuición ya me está diciendo. Entonces, ¿cómo ves tú esta relación entre el que un otro capacitado, maestro, sea quien impulse este desarrollo? Oye, en realidad es todo un mundo porque, Mm, como tú bien dices, muchos toman un curso o incluso ahora a través de internet ni siquiera tienen a alguien que los guíe. O sea, te lees un libro, lees algo y ya te crees ahí como un maestro, un experto en él. Hay que ser súper respetuoso, como dices tú. El hecho de que a mí me hayan dado esta oportunidad fue conectarme un poco con mi linaje. Bueno, después tomé también ancestrología y me hizo mucho más sentido conectarme en el fondo con algo y fue con mucha responsabilidad, fue muchos temas de estudio, el lanzarme a hacer un curso o a hacer algo. Es como, no porque me leí un libro nomás y lo hago, no, también haber pasado por mí todo ese proceso, qué es lo que viví y tener un poco la experiencia también. Yo creo que uno nunca termina de aprender, ajá, pero creo que el maestro es el que tiene la capacidad también de poder guiar al otro, de poder en el fondo descubrir realmente si es que tiene la capacidad de poder guiar y tomar de la mano a un otro. Creo que eso es ujú, súper importante, porque como te digo, mi maestra en ese entonces, ella me guió y me vio mi sombra y era tremendo desafío trabajarla, y más ujú, con un otro. Pero ella sabía ujú, que yo tenía ese potencial y que no se me iban a subir los humos a la cabeza y decir, oye, yo soy maestra. Claro, yo digo soy maestra de Reiki porque el título lo dice, pero tampoco ando así con un tremendo letrero como, ay, yo soy la maestra. No, ajá, porque uno también puede aprender de un otro. Hay que tener humildad en el fondo, en el conocimiento. Siempre vamos a estar aprendiendo, independiente de que tengamos muchos cursos y muchas cosas por delante. Siempre tenemos la humildad para traspasarlo al otro. ujú, Creo que no todos tampoco están preparados para todas las cosas y eso también hay que decirlo. Dentro de estas terapias hay gente que quizás aprende para ocuparla en ello, en su familia, hay otros que quizás sí quieren monetizar y sí quieren en el fondo hacerlo una fuente laboral, lo cual es súper válido, pero creo que no todos tienen dedos para el piano. ujú, Ya, todos en el fondo hay algunos en los cuales hay que guiarlos, hay que verlos, pero también
me he encontrado mucho en este mundo, lamentablemente, de que existen muchas personas con un ego demasiado alto y se autocatalogan de maestros o se autocatalogan ahí en el fondo de guías y en realidad no es así, no es así. Entonces hay como una delgada línea en la cual tú tienes que tener, como te digo, la humildad ante todo de poder guiar a otro, porque la otra persona en todos estos procesos o terapias holísticas te entregan parte de tu corazoncito, de tu vida, de tu Súper alma, del cual vulnerable. tú te conectas. Exacto, súper Mm. vulnerable. Y también hay personas en las cuales se aprovechan, lamentablemente. Sí. De hecho, ayer veía la publicación de una persona en Facebook y ella hablaba de un personaje de los Hare Krishna. Y contaba experiencias de ella, o sea, me pareció súper fuerte. Yo nunca he sido cercana a este grupo, pero súper fuerte como ella señalaba cómo la trataba, cómo la catalogaba de cierta forma. Y hay personas que están ciegas ante esos gurús o ante esas personas que se denominan maestros y también me parece súper triste el no tener la capacidad para discernir y como que quedan ciegos ante un título, varón o mujer o quien sea, ser humano en realidad. Es Tal como cual. fuerte eso y es Sí, una tal cual. responsabilidad tremenda. Sí. Bueno, de hecho yo, por ejemplo, ahora estoy, las vueltas a la vida, esa es otra parte de mi historia, me trajeron a otra parte, yo ahora estoy acá en Bulnes, en la región de Ñuble, y acá yo no me he hecho tan conocida, atiendo mucho de manera online, porque acá todavía existe como un concepto muy de la bruja, ¿ya? Pero de la bruja mala. Yo conozco de magia, de hecho, una amiga mía muy querida que ya no está en este plano, tuve la fortuna de, justamente en esta academia, de ayudarla a hacer sus manuales porque no era para nada tecnológica y cosas, y ella me traspasó todo su conocimiento de ¿cómo se llama?, de magia, ya de conocí de magia propiamente tal. Y yo sé que la magia no tiene colores, como digo yo, la magia es magia. Por lo tanto, es la intención de la persona en la cual la trabaja y todo. Y acá yo me he desmarcado un poco o no he querido hacer tanta presencia por lo mismo, porque como que leo tarot, pero es que este adivina. O tienen el concepto de que la señora les dice el tarot y que tienen un mal y que le cobra no sé cuántas lucas para sacar ese mal. Entonces digo, pero no, pues no es así. Yo O tengo sea, un enfoque. ahora la cantidad de personas que lamentablemente a través de ciertas terapias que yo encuentro maravillosas, pero hay mucha gente que es como, me hicieron brujería, a mi amiga le hicieron brujería, o sea, hello, tienes un comportamiento de tal o cual forma, no sé, hay una patología psiquiátrica en realidad en algunos casos también y que es súper fuerte, no es que hayan hecho brujería, entonces Exacto. igual son temas súper delicados. Sí. No, y se ve como de una manera muy, muy livianita. Entonces, yo Mm, digo, no, acá no sé, pues igual hay personas que saben que leo el tarot, que hago limpiezas energéticas, también me inicié como sahumadora, pero no me llama en el fondo como a abrirme un poco más por lo mismo, porque existe como, suena feo, pero mucha ignorancia al respecto. mm, Entonces, cuando uno empieza a educar a las personas de buena forma, decirle, oye, no, pues si en el fondo la magia, es una sola, y si tú abres las puertas, ¿cachai? Como para que te pase tal o cual cosa, es tu vibración, eres tú el que tiene que trabajar, como retomar ese poder personal, como que la mm. gente te mira con cara de, no, pues yo no quiero eso. Yo quiero que Hazte usted haga el cargo. trabajo y chao. No quiero trabajar en mí. Y se puede, o sea, un otro puede hacer eso, pero lo ideal obviamente es que el cambio parta desde uno y sea Exacto. uno, y tal como contaste la experiencia en el banco, o sea, no sacabas nada aprendiendo y haciendo cursos de Reiki si en realidad en ti no encarnabas esa tranquilidad, ese priorizarte, ese respeto. Siempre va a ser el ejemplo, la mejor forma de educarnos entre nosotros y de contribuir a un mundo mejor. Exacto. Ujú. Y se tiende también en este mundo, así como los santos iluminados, como digo yo, que se ponen la aureola solo, de que creen que nunca les va a pasar nada, cuentan solamente las cosas bonitas, y no, Ujú. pues en realidad
por algo decidimos encarnar en esta vida, por algo decidimos llegar acá, Ujú, porque hay cosas que tenemos que trabajar, que nuestra alma tiene que trabajar. ujú, Y el hecho de que tengamos las herramientas como Reiki, limpiezas o lo que sea en el fondo que tengamos a nuestra disposición, no es que no nos vayamos a enfermar nunca más, po. No es así. Como digo yo, los charchazos cósmicos llegan igual, con la diferencia es que uno se hace consciente más rápido nomás, po. ujú, Ah, sí, en realidad, no sé, po, mi chakra garganta toda la vida ha sido lo mismo. Y es como, muchas veces me quedo sin voz, y es como, uy, ¿qué me tragué? ¿Qué no dije? ujú, Me hago consciente más rápido, pero ajá, no por eso es que nunca más me va a pasar nada, no, no es así, po. claro. Entonces hay muchos que en este mundo es como, ay, no, casi como que yo estoy en un iluminado y no me pasa absolutamente nada. No, pues no es así. Ujú. Sí, como tú dices también, esto de darse cuenta de una persona que fue muy cercana a mí, decía hay que acortar los tiempos de dolor. En realidad, la madurez tiene que ver con eso también, con el acortar los tiempos de dolor. Nadie indica que en algún momento no nos va a doler, no vamos a tener rabia, no vamos a sentir la herida de la niña, eh, Claro, pero sí hay que acortar ese tiempo de dolor. Oye, Carmen claro. Gloria, y en todo este recorrido y en este momento difícil que te tocó enfrentar con esta situación de la tiroides, ¿de qué te aferraste? Tenías este concepto católico, pero también este otro mundo pagano. ¿De qué te sostenías? ¿Cómo viviste esos momentos complejos? Bueno, en realidad, en ese minuto igual tenía una muy buena red de apoyo. Mi abuela estuvo siempre ahí, siempre muy cercana. Creo que me Ujú, aferré más a eso, más como al tema energético, más como al tema holístico, que ahora ya sí le puedo poner un nombre y quizás en ese minuto no. ujú, El, el parar como para reconectar un poco. Yo creo que eso fue, ¿tá? Porque yo creo que si hubiese estado en el banco en el cual me inicié, hubiese sido un escenario totalmente distinto porque ahí yo era un número más. En ujú, cambio, el haber llegado acá con un diagnóstico distinto y con una recepción distinta, también me hizo creer y confiar un poco más como en las personas y de que uno tiene que estar bien y parar en el fondo. No me ujú, acerqué tanto al tema católico, si bien cuando chica, como te digo, me crié con eso, no, no fui tanto al tema católico, pero sí como de parar, de escuchar mi cuerpo. Creo que primero lo hice muy desde lo racional. Ya creo que primero racionalicé, es como ya, se saca la pelota, se saca la tiroides y listo, chao, se acaba. ujú, Y creo que después de a poco empecé a hacer el proceso de por qué había llegado esa enfermedad, de que tan solo tenía 29 años en ese tiempo, de qué es lo que traía ese mensaje, por qué me llegó. Y ahí ujú, después empecé como a buscar un poco más el para qué había llegado esa enfermedad. ujú. ¿Y lo encontraste? Sí, 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 sí lo encontré. Creo que en el fondo era justamente parar un cambio, como digo yo, bajar las revoluciones y volver a conectar con esa esencia que quizás renegué cuando era más Ujú. adolescente. Creo que eso fue principalmente, que me llevó de nuevo a este camino. Oh, pero el universo a veces debería ser más suave con eso. Sí. Oye, Carmen Gloria, y cuéntanos un poquito de parapsicología. ¿Qué significa ser parapsicóloga en estos tiempos? En estos tiempos, bueno, la parapsicología a mí me voló la cabeza ya en un principio cuando la estudié, porque justamente lo que estudiamos son fenómenos paranormales, que todos en el fondo tienen como un nombre, ¿ya? El tema de estudiar las energías, que todos tenemos, entre comillas, dones, ya los cuales de cierta forma igual podemos despertar o podemos trabajar como la telepatía, el escuchar, para no decirlo con nombres técnicos, el ver, el sentir, todos Dilo, tenemos en dilo el fondo. nomás. La clariaudiencia y todo ese tipo de percepción que existen fenómenos en el fondo. Y la parapsicología, en el fondo hacemos estudio, en Santiago hice mucho también de eso, y uní un poco con el tema de las limpiezas energéticas, el examinar, como decías tú, y tomar conciencia, ya, hoy sabéis que este lugar parece que tiene algo extraño, tiene algo raro. Entonces nosotros ahí vamos tal cual como los cazafantasmas, con Ujú, máquinas para poder escuchar sonidos, cosas y demás. Hacíamos también limpiezas de audio, de psicofonías y todo el tema, para poder ver en el fondo qué es lo que estaba pasando ahí. ujú, Habitualmente,
de todas las cosas que uno ve en la parapsicología, yo te diría que el 10%, y eso es mucho, efectivamente corresponden a entidades o cosas como que uno ve en la película de entidades o de Ajá, posesiones, porque para llegar a una posesión es muy difícil, eh, o que hay algo de entidades de baja vibración o algo. La gran mayoría de las veces son las energías de las personas ajá. o energías residuales de las personas, no sé, pues en el negocio que atienden muchas personas, o no sé, han habido parásitos o larvas energéticas porque hubo una cirugía o porque hubo un duelo o porque hubieron cosas en el fondo en las cuales obviamente hace que nuestro cuerpo físico, astral, etérico también se vea afectado. Ujú. De hecho, hace como un mes más o menos, creo que fue en, ¿cómo se llama este canal? De CNN o NBC en Instagram. Recuerdo que vi un estudio, o sea, la nota era algo así como que se confirma que es real que se escucha un sonido, no es porque haya algo, sino porque en realidad queda como casi La queda el energía eco remanente. presente. Claro, claro. Sí, la Sí. energía remanente. Tiene como esa lógica. Sí. Y la gente, claro, es mucho más fácil, en general, en todo este tipo de terapias para psicología, el tema energético en Reiki, como hablamos, el tema de magia, cuesta hacerse responsable. Ujú, Habitualmente la gente es más fácil echarle la culpa a un otro. ujú. Que es más fácil decir, no, en realidad es el duende, en realidad el espíritu, no sé, me tienen amarrado el mono, como uno quiera llamarlo, en vez de decir en el fondo, oye, no, pues si es tu culpa, tú te tienes que Ajá, hacer responsable. ajá. Si uno, no sé, pues anda de ogro por la vida, andáis echando chuchas, como se dice en buen chileno, por todas partes, no vas a esperar que el universo te mande rosas y cosas bonitas, pues. Mira, el mejor saumerio de boldo lo valió, era. No, porque si no Sí. cambias tu actitud es súper difícil en el fondo. Y es obviamente que esa vibración, que es súper densa, se empieza a plasmar en todos los lugares que tú estás. Ujú, Y obviamente, como somos imanes, si tú tienes esa vibración tan densa, te va a empezar a llegar cosas mucho más densas, porque tú eres un imán. ujú. Entonces empieza a llegar esa energía. Pero es mucho más fácil echarle la culpa afuera que uno hacerse responsable. Carmen Glory, ¿tienes tú algún tipo de, me imagino que sí, de lo que nos puedas compartir, algún protocolo de cómo dejas un poco eso de lado? Te lo pregunto porque a raíz de una situación que yo viví, que alguien me cuenta algo, para que les aúme, yo hago preguntas concretas para que la mente también de la persona trate de verbalizar lo que está viviendo. Eh, pero claro, a mí me pasa que yo igual siento como esa situación, que le duele, lo diga o no lo diga, mi Ujú. cuerpo lo siente. Y claro, igual después me limpio, pero ¿cómo lo haces tú para estas distintas situaciones que vive con las distintas terapias que haces? Porque quizás algunas personas no lo crean, pero es así, a distancia uno igual, de todas maneras que siente lo que le pasa a la otra persona y también de alguna u otra forma eso se puede trabajar a distancia. Yo amo a un señor, un profesor que es de física en un minuto, le encuentro toda la razón. Y esto no sé qué explicación tendrá, pero aunque pueda parecer súper loco, yo sé que es verdad que a distancia se puede sentir y se puede limpiar también estas Sí, emociones. sí, se puede. Bueno, eso es un regalo, como digo yo, de lo que nos dejó la pandemia, porque antes era Ujú, todo presencial, presencial, y como digo yo, el único regalo que nos dejó la pandemia es justamente ver esto, que lo online sí funciona, que no necesitamos, que la energía se conecta de igual manera, que vibramos de la misma forma. Y me perdí. El tema como cuidarme, me decías tú, ¿cierto? sí, sí. Sí, sí tengo protocolos, sí ocupo como harto amuletos, bueno, igual que tú, soy portadora de la cruz de Han, que eso llegó hace poco a mi vida, pero sí me protejo harto. Si alguien está muy denso, hay algo súper simple que yo siempre digo y también le digo a mis alumnos, es cuando la persona está así como tirándome todas las cosas y todo el tema, en mi mente me pongo un cartel grande que dice anulado, rechazado, esto no pertenece a mi mundo. Ajá, Es lo primero que me pongo así como, estoy escuchando, estoy prestando atención, pero todo lo que la persona me está diciendo no pertenece a mi mundo. para allá, claro. Claro, claro, así como casi Ajá, como un escudo protector, así, anulado, rechazado, esto no pertenece a mi mundo. Ahí va, de vuelta, que se devuelve ahí al remitente.
Limpieza, sí, constantemente o protecciones, aunque uno igual es humano, entonces como se dice, Claro. en casa del herrero cuchillo palo, pues entonces de repente igual como, ay, sí, me siento súper pesada, me siento súper densa, o en realidad no me he hecho limpieza, hay que protegerse, humitos, velitas, etcétera, sí. Ujú. Sí, pero lo que Vale. dices tú, independiente de la pantalla, sí se puede canalizar, como se dice, de qué es lo que está pasando esa persona y muchas veces no te lo va a verbalizar y ahí uno tiene que buscar la mejor manera para que la persona pueda hacer el clic y decir, sí, en realidad hubo tal situación, o estoy con pena, o estoy con rabia, o pasé tal cosa. Muchas veces de repente son cosas de tanto dolor que la gente como que lo bloquea. Ujú. Sí. Sí, o situaciones físicas que a veces, a mí me pasó hace poco que estaba testeando con péndulo a una persona y le dije, tú tienes algo en una rodilla, ponte tú que era a la izquierda, pasa algo en tu rodilla y eso es lo que te está generando el problema en la espalda. Entonces, y me dice, pero no, a ver, no. Y fue así como, porque estábamos por WhatsApp hablando, yo terminé y le conté. Me dijo, a ver, si en realidad siento una molestia, ya voy a ver médico. Y resulta que fue a ver médico y efectivamente le dijo, sí, lo que tú tienes en la espalda tiene que ver con la rodilla. Entonces, es muy loco eso. No, y cuando pasan cosas así, claro, pues la gente te mira con cara de ¿dónde está la bolita de Ujú. cristal? ¿Qué está diciendo usted? Es bruja. Sí, ay, menos mal que no estamos, pero mira cómo están las cosas en otros lugares y por acá también yo creo que tenemos que unirnos para que no vayan a eliminar nuestros derechos, como está pasando allá en Estados Unidos, este movimiento que es súper potente, que aunque digan no, no lo hablemos, no lo digamos, no lo verbalicemos, es súper importante estar atentos también a eso, porque precisamente ese tipo de personas son las que ven en esto, que para nosotros es tan natural, tan bueno, beneficioso, ven en esto un peligro, una maldad o algo extraño. Tal Hoy, cual. Carmen Gloria, y te quiero llevar a un tema, a otro tema antes para ir cerrando. El día 22 de julio se conmemora a María Magdalena. Y con Sagrada Flor de Lirio, con la querida Valentina, tú vas a facilitar un círculo de mujeres. Así Cuéntanos, es. te hago dos preguntas. Uno, ¿cómo fue que llegó tu vínculo, que se generó, se fortaleció este vínculo con María Magdalena? Eh, y que nos hagas una Sí. invitación también a ese momento. Súper. Bueno, María Magdalena llegó mucho antes que lo viéramos acá con las diosas propiamente tal. Yo trabajé mucho tiempo atrás. Yo diría que cuando partí con el Reiki, a mí siempre me hizo ruido de que por qué solamente Maestro Jesús y qué pasaba con el femenino. Entonces a mí siempre me hizo ruido. Y me hizo ruido una por eso. Siempre he trabajado con la energía de maestro, los arcángeles, que es como lo típico que se trabaja. Pero yo decía, no, me falta una maestra. Me falta una maestra en la cual trabajar. Si bien en un principio trabajé con maestra Madre María, por decirlo así, no era una energía que me acomodara. ¿Ya? Ujú, No era una energía que me acomodara. Y cuando conversé justamente con mi abuela, en ese tiempo mi abuela estaba en este plano todavía, yo le hablé de María Magdalena y como que mi abuela, sí, como que, ¿cómo sabes tú? Pero tampoco me dio como mayores detalles. ujú, Y empecé a indagar de ella. Bueno, y la primera sincronía que tenía, que ella es justamente el 22, y yo mi fecha de nacimiento, mi arcano es el 22. Ya, fue mm, la primera sincronía. Y una vez la invité, entonces dije, voy a hacer una sesión de Reiki y quiero trabajar con tu energía, quiero ver cómo podemos andar con eso. ujú, Y fue una energía maravillosa, ujú, realmente maravillosa. O sea, el sentirla, el ser el canal, el puente de poder conectar justamente este sagrado femenino, ya, y como yo ya había trabajado con masculino, fue pero una magia en realidad, fue algo muy rico de trabajarlo. Y cuando ujú. yo le decía muchas veces a los consultantes, estoy trabajando con la energía de María Magdalena, me miran con cara de, ¿qué? La próxima. Claro, sí, como que, ¿qué? Oye, pero sí, es tremenda maestra, ya, es tremenda Ajá, maestra. Después, por sincronías, también llegué a donde conocía a la Vale, en Sagrada ujú, Colectiva, en la cual yo ya sabía, había aprendido a hacer círculos de mujeres, pero este específicamente era de abundancia y de dinero.
Y nos enseñaron a afinar mucho más, a trabajar con la abundancia desde María Magdalena. Y de ahí también, pues me leí libros, me leí cosas y todo. Pero creo que el clic fue justamente cuando me atreví muy humildemente en esa sesión de Reiki a pedirle trabajar con ella. Y desde ahí yo creo que es una de las maestras favoritas que siempre trabajo con ella. Siempre. No, qué Siempre lindo. trabajo con la energía de ella, sí. Porque para mí en el fondo no existe solo el masculino, somos un complemento, es masculino y femenino. Entonces a mí Claro. nunca me hizo sentido mucho la parte de la historia bíblica, así como hoy solamente maestro, de hecho yo le digo maestro Jesús, y toda la vida le he dicho maestro Jesús porque mi abuela le decía así. Ujú. Entonces, también desde la forma en que me expreso de él es como me miran con cara de y ¿qué? Tanta cercanía. Claro, ¿Lo porque, conoces? claro, ¿por qué lo hablas de esa manera? Yo siempre he dicho Maestro Jesús, entonces trabajar con María Magdalena fue eso, el sentirlo, el encarnarlo. Ajá. Y cuando la Vale me pidió que lo hiciéramos ahí en conjunto, nada, un honor, un honor, Ujú. un honor. Yo sí estaba haciendo círculos de mujeres desde el año pasado, lo dejé un poco en pausa, porque bueno, soy mamá de una guatona de 4 años que la vida me bendijo ahí de tener mi chiquitita. Cosita. Y claro, pues intensidad en esta etapa de la vida. Entonces, muchas cosas también dejé de hacerla por una maternidad más consciente y todo. Y me encantaba hacer círculos de mujeres, siempre me ha gustado hacer círculos. Así que una alegría de poder guiarlo una vez más ahí en compañía de la Vale y de ustedes ahí el sacerdocio de las diosas. Así que más que invitados, porque más que un círculo es sentir la energía de ella y hacer justamente esta canalización y sanación en los aspectos que necesitemos a través de la energía de la maestra. Ujú. Súper. Bueno, y dejamos entonces desde ya invitadas a las personas que quieran sumarse a este Por círculo. ¿Cómo supuesto, se sí. inscriben? ¿Cómo si alguien quiere participar? Me pueden enviar un mensaje directo o pueden mandárselo ahí a Sagrada Flor de Lirio, ¿sí? De Lirio. Sí. A la Vale. Son cupos limitados, ¿ya? Porque vamos a tener un círculo muy, muy reducido, así que si sienten el llamado de conectar con la energía de la maestra María Magdalena, de activar la abundancia y activar ahí esta hermosa sanación y conexión que se da solo una vez al año, solamente el 22 de julio, están más que invitados. Súper. Ay, Carmen Gloria, te agradezco el tiempo, la conversación. Espero que pronto podamos compartir en persona y el que nos hayas abierto tu corazón, que hayas fluido la risa y todo esto. Y sé que hay tantísimo más por conversar también. Sí, no, muy, muy, muy agradecida a esta conversa muy grata. Y espero ahí que me haya conocido un poquitito más. Muy cómoda, muy, muy cómoda contigo también ahí de haber abierto mi corazoncito. Y aquí estoy para lo que necesiten. Vale. Muchas gracias. Yo voy a igual a compartirlo con tu nombre en Instagram y también siempre lo comparto también en las otras redes que lo subo. Y nos vemos el día 22. Bueno, antes 22. tenemos clase, el 21 tenemos clase, pero el Ay, sí, 22 sí. en el círculo, así que ojalá se sumen más personas, porque además la Vale y la Carmen Gloria son maravillosas y el grupo que tenemos es muy, muy rico. Así es, sí. Ujú. Así que los esperamos ahí a quienes se quieran inscribir. Consulta, si hay algún hombre que quiera participar, puede. Sí se puede adaptar. Sí, Ujú. sí, igual se puede. Sí, Vale, genial. no hay Oye, problema. ya te Ujú. pasaste, Carmen Gloria. Un besito, cariño a todas las Besito. personas que se sumaron y a quienes nos van a ver. Chao, Gracias, chao. muchas gracias. Chao, chao. Oye, y tú ¿Mm? te he invitado la otra semana con la Vale Fuenara Valentina también, que ella es oráculo, así que otra mujer fantástica también. Maravilloso. Nos Que estés vemos, súper bien. cariño. Chao, Chao. chao.